Bien, tengan buenos días. Bendiciones para todos esta mañana. Hoy vamos a ser un poco breves con el tema, un tema un poco corto, pero muy importante para la vida de todo ser humano. Eh, Jesús presentándose ante nosotros como el pan de vida, ese pan que nos va a sustentar el alma, el espíritu y que no nos va a permitir pues tener más hambre. En Juan 6:33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. De hecho, literalmente Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra para que Él fuera pues nuestro justificador y también para que fuera nuestro alimentador. De hecho, nosotros podemos preguntarnos realmente si tenemos hambre espiritual o no. Por la misma situación de vida, posiblemente digamos no, porque posiblemente lo tengamos todo, porque posiblemente sintamos que no nos falta nada, y no nos damos cuenta que realmente la voluntad de Dios ha sido esa, que no nos falte nada, que tengamos todo. Pero realmente nosotros todos los días, así como tenemos que alimentarnos del alimento material, debemos también alimentarnos del alimento espiritual. Eh, Hoy por hoy, pues una persona yo creo que no puede sobrevivir sin comer por un lapso de 3 días, 4 días, 5 días, eh, mucho menos sin beber agua, pues no se puede. Humanamente es muy difícil la situación y podemos ver que el ser humano ha querido sobrevivir durante mucho tiempo, sin alimentarse de la palabra de Dios. Y realmente nosotros no priorizamos, no ponemos en una balanza, no ponemos, digamos, dentro de nuestra vida la importancia de lo que es llenarnos de la palabra de Dios. Job lo entendió muy bien y aún pasando por la situación que pasó, dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, porque primero era la palabra de Dios, primero era el alimento espiritual y luego el alimento material. Y ustedes saben que Job pasó por una situación muy dura. A veces nosotros estamos en una situación dura, una situación muy complicada, una situación económica posiblemente, o en una situación de problema, o en una situación de enfermedad. Y sabemos que internamente tenemos el hambre espiritual porque quisiéramos buscar de Dios, pero a veces nuestro orgullo no nos permite, no nos deja, no nos suelta de alguna forma y no buscamos del Señor. No es eso lo que quiere, no es eso lo que quiere el Señor, sino que le demos importancia a su palabra. Esta es una muy buena pregunta que deberíamos de hacernos nosotros como seres humanos. ¿Es realmente tan importante leer la palabra de Dios? O sea, ¿qué importancia tiene para nuestra vida? ¿Será que no conocemos lo suficiente o no hemos oído lo suficiente a través de toda nuestra vida, de todos nuestros años? ¿O podemos realmente también preguntarnos si es tan importante comer la comida material? ¿No será que hemos comido lo suficiente también? Entonces, cuando ponemos estas cosas en paralelo, nos damos cuenta que para nuestro cuerpo natural no es suficiente solo comer una vez. Comemos 3 veces y ahora que hemos estado en cuarentena hacemos hasta 5 tiempos al día o más si es posible. Entonces, si no comiéramos de la comida material, estuviéramos muriendo de hambre, estuviéramos flaquísimos, estuviéramos quizás enfermos. Pues de la misma manera es el alimentarnos de la palabra de Dios, porque estamos muriendo espiritualmente si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Estamos muriendo espiritualmente si nosotros no recibimos ese alimento espiritual. Y por eso es importante que usted cada mañana pueda
apartar un tiempo, unos minutos para recibir este mensaje. ¿Por qué? Porque a través de ese mensaje usted está recibiendo alimento espiritual, pero muchos posiblemente tengan el tiempo, y no hablo solamente de nuestro grupo, sino que hablo de muchos que tienen el tiempo hoy más que nunca, estando en casa o teniendo pues la oportunidad, y no buscan del Señor, no buscan escuchar palabra de Dios. Entonces es totalmente importante, y no queda duda de ninguna forma de que es importantísimo el poder alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario alimentarnos todos los días, de tal forma que podamos nosotros ser fortalecidos cada día en nuestro espíritu, claro, y desarrollarnos y crecer de una manera sana, de una manera como un niño. Cuando el niño pues está creciendo, hay que llevarlo al médico para sus controles, y hay que poner vacunas, hay que poner vitamina, y el alimento que un niño come pues no es el mismo que un humano, un adulto come. Un adulto ya pues maduro, el alimento es totalmente distinto, tiene que ser más digerible, tiene que ser más suave. Entonces, de esa misma forma, nosotros en la vida espiritual comenzamos tomando un alimento suave, un alimento donde la palabra pues habla acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de las bendiciones, de lo bonito. Pero luego nosotros, a medida vamos conociendo la palabra de Dios, también entendemos que hay juicios dentro del pueblo como tal, y que sabemos que hay cosas que van a suceder, que son cosas muy duras que vienen por delante. Pero a medida nosotros vayamos alimentando y vayamos creciendo en la vida espiritual, vamos a ir conociendo ese tipo de cosas. El mismo Señor dijo, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir sin el alimento espiritual. La palabra de Dios es una necesidad, de verdad es una necesidad que nosotros tenemos que tener. Realmente, si no sentimos la necesidad de recibir palabra de Dios, realmente estamos secos por dentro, estamos como aquellos huesos secos que mencionaba, que menciona Ezequiel. Realmente estamos muertos, parecemos que tenemos vida, pero no, estamos muertos por dentro. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre a nosotros, es cuando el Señor va a comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Pero mientras nosotros nuestro orgullo lo pongamos por delante, nuestras intenciones las pongamos por delante, y no nos sometamos a la palabra de Dios, nunca vamos a ver un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro futuro, en nuestra economía, y nunca vamos a ver una mejora en nuestra situación. Posiblemente sigamos siendo el mismo. Y lo más duro es que la palabra también dice que, de cierta forma, todo aquel que rechace al Hijo de Dios pues prácticamente ya está condenado. Entonces, nosotros tenemos todos los días la invitación de Jesús. Jesús nos invita a comer de su pan, Jesús nos invita a que nosotros nos alimentemos de su pan. De hecho, hay personas dentro de toda la Biblia que nunca dejaron de alimentarse. Daniel, por ejemplo, era uno de ellos, que a pesar de las situaciones que se estaban viviendo durante el tiempo en el cual gobernaba Darío, por ejemplo, pudimos ver cómo Daniel, a pesar de la restricción que habían colocado para que no se hiciese oración a otro dios o a otros dioses, o que no fuera el rey en ese momento, eh, a Daniel, digamos que sí sabía que iba a tener consecuencias el hecho de ponerse a orar, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad de alimentarse espiritualmente. Y a veces nosotros tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad, no hay restricciones para poder orar, y no lo hacemos.
nos acostamos así tal cual en las noches, nos acostamos así tal cual como hemos andado todo el día y no valoramos el hecho de todo lo que el Señor nos ha permitido durante el día. O sea, no le agradecemos al Señor por los alimentos, no le agradecemos al Señor por un nuevo día, no le agradecemos al Señor porque aún tenemos trabajo, cuando hay muchos que pues lo han perdido y no hay para dónde. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos decir que el Señor nos ha bendecido todos los días nos ha bendecido. Y podemos buscarle en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Esto es un alimento que nunca va a vencer. O sea, nosotros nos alimentamos de este pan y vamos a tener también vida eterna, vamos a tener salvación. Y es algo que siempre va a estar con nosotros, el alimento del Señor, así como el Señor se encargó de alimentar a su pueblo durante 40 años por el desierto, nunca nos va a faltar este alimento, todo y mientras nosotros lo tomemos, y es algo que tenemos que hacer todos los días, así como todos los días el Señor enviaba maná desde el cielo para su pueblo, al pueblo de Israel durante su paso por el desierto. De esa misma forma el Señor nos manda palabra todos los días. Juan 6, 32, 35 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el pan verdadero, pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ese es el hambre que tenemos que tener, de querer siempre comer de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Entonces tenemos que entender que mientras estemos en la fe del Señor, mientras tengamos la palabra de Dios con nosotros como alimento espiritual día con día, nunca vamos a tener hambre espiritual. El hambre espiritual viene dada para los que no le buscan, para los que no sienten esa necesidad de buscar o acercarse al Señor. Y realmente por ellos, a ellos tenemos que llevarles este alimento para que ya no sufran hambre espiritual. Nosotros posiblemente en algún momento tuvimos hambre espiritual, pero alguien nos ofreció este alimento, alguien nos dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús tiene la salvación, Jesús tiene el perdón para tus pecados. Entonces nosotros tomamos ese alimento y desde entonces ya no tenemos hambre espiritual porque cada día nosotros nos estamos alimentando de este pan. Y este pan sí lo podemos comer hasta 6, 8, 10 veces al día y no hay problema. O más, si nosotros queremos. La cuestión es que de verdad sintamos la necesidad de buscar al Señor. Así que los invito a que si no estaban pues desayunando, almorzando y cenando con el Señor, pues a partir de hoy pues lo hagamos. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana